entre 35.000 y 45.000 millones de dólares. Esas podrían ser las pérdidas económicas ocasionadas por el reciente huracán Sandy en Estados Unidos, un desastre natural que causó en ese país la muerte de 121 personas. Es por esto que la prevención resulta fundamental para lograr disminuir los efectos que puedan tener este tipo de catástrofes naturales. ¿Chile está preparado? Vamos a conversar sobre este tema. Para eso nos acompaña Margareta Wallström, representante especial de la ONU para la reducción de desastres. Señora Wallström, gracias por estar aquí en Chile. Buenas tardes. Sabemos que su visita a nuestro país es muy breve, estará poco más de 48 horas, así que con mayor razón le agradecemos su tiempo para conversar sobre este interesante tema y en el que Chile tiene muchísima preocupación. ¿Cómo enfrentar efectivamente los desastres naturales? Hace muy poco tuvimos una experiencia muy dura en la materia que todavía sigue en proceso de recuperación. ¿Cómo está abordándose este tema a nivel global? ¿De qué manera se puede prevenir? No se puede evitar que ocurran desastres naturales, pero sí se puede estar mejor preparado. ¿Hay mayor conciencia sobre estos temas en el mundo actualmente? Sí, creo hoy día hay una mejor conciencia porque hemos tenido una serie de desastres muy graves en países como Japón, Tailandia, Pakistán, ahora Estados Unidos, Chile, Haití. Claro. Entonces, por el momento, la conciencia es muy aguda. Pero si tenemos un periodo de, digamos, 3 años, es muy fácil que todo el mundo comience a olvidarse un poco. Entonces, nuestro trabajo es realmente de tener esta conciencia muy clara, la atención muy aguda y todo el tiempo dar informaciones, evidencias, porque desastres cuesta demasiado para los países en el mundo hoy. ¿Cuál es el impacto económico, el impacto social y cuáles son las cosas que se puede hacer para prevenir un poco disminuir el impacto? Ese es el trabajo que estamos haciendo. ¿Y cuáles son los pilares de esa prevención? ¿Cuáles son los puntos en los que deberíamos todos preocuparnos de reforzar? Bueno, la conciencia de la pública es muy importante porque cada uno de nosotros debemos conocer un poco de los riesgos del entorno de nosotros. Claro. En Chile creo que es muy evidente que todos los chilenos conocen bien la situación sísmica del país después de la tragedia de hace 2 años, pero en Chile tiene una larga historia de muchos sísmicos. En países a donde no existe esta situación muy corriente es un poco más difícil la concienciación. Pero por lo que se han visto en los últimos años, creo que ahora con gobiernos tenemos un interés muy fuerte de tener sistemas de alerta temprano que funcionan, que están conocidos, que sean respetados. Es necesaria también fortalecer la educación en los ciudadanos, el punto que usted ya abordaba, porque por muy desarrollado que esté el sistema a nivel de las instituciones, si es que la ciudadanía no logra reaccionar de la manera que corresponde, no sirve de mucho esa prevención a nivel institucional, ¿no? Es verdad. Sí. Es verdad que al nivel individual tenemos que tener una educación apropiada porque se han visto ya recientemente en el Sandy, en los Estados Unidos, que las personas que murieron trágicamente fueron personas que no respetaron la instrucción de evacuación, que eran voluntario, pero claro, todos los mundos sabían que algo venía, que deben esperar un impacto grave. Pero algunas personas hicieron que no va a pasar nada. Problemas, claro. El impacto era muy evidente.
Pero ahora digamos que la próxima vez lo van a respetar los señales. Entonces estos son un poco los individuos que tienen que respetar los sistemas. Señora Wallström, acá en Chile, luego del terremoto del año 2010, se generó también toda una discusión en torno a la institucionalidad precisamente, y se cuestionó muchísimo la actuación que tuvieron las autoridades en esta materia, autoridades a nivel político, pero también los sistemas de alerta temprana y de reacción de las oficinas de emergencia. Desde el exterior, ¿cómo se ve si Chile está preparado efectivamente o está bien preparado para este tipo de eventos, considerando que pueden ser muy frecuentes? Creo que la impresión que se dio al mundo externo era que Chile estaba bien preparado, pero aquí en Chile ustedes se dieron cuenta de las cosas que no funcionaron perfectamente. Sí. Entonces la reacción aquí fue del gobierno chileno. Nos invitaron al sistema Naciones Unidas y algunos otros partenarios de hacer una evaluación de las instituciones, las estructuras, su funcionalidad, lo que hicimos juntos, y después de que se deliberaron esta evaluación, el gobierno, ONEMI, que es su institución nacional, muy sistemáticamente han hecho un plan de acción. Están trabajando sobre una ley, están trabajando con una política nacional, práctica, etcétera, todos los sistemas. Entonces, por Chile, por los otros países aquí en la región, globalmente, eso es un modelo de aprender de cada situación que el país vive, de hacer los cambios necesarios y todo el tiempo mejorar el sistema nacional. Ahora, desde un punto de vista más de largo plazo, uno debería pensar que tendríamos más eventos de este tipo, más desastres naturales a futuro, considerando, por ejemplo, el impacto que pueda tener el cambio climático, sobre todo en el efecto en huracanes que pueda generar. Deberíamos acostumbrarnos quizás a una situación un poco más habitual de este tipo de escenarios, ¿o no? Sí, me parece que, según las evaluaciones de IPCC, el panel global de cambio climático, debemos esperar más eventos más extremos. Entonces yo creo que aún no se puede prever cada evento. Sí. Pero hay que prepararse mejor, sin duda, y en esta región de América Latina y el Caribe, con las vulnerabilidades que tiene la naturaleza, las grandes ciudades, es muy evidente que una preparación de medio y largo plazo es muy necesario. Aquí existe ya mucho trabajo hace muchos años en la región, porque siempre no ha tenido muchos desastres. Sí. Pero ahora, hoy día, yo sé que hay mucha atención a los impactos económicos de sistemas financieros, cómo puede hacer para ser preparado, pagar también para la reconstrucción después de los desastres, cómo mejorar los sistemas, cómo prevenir que el impacto sea tan alto como es hoy. Señora Wallström, para terminar, quería hacerle una pregunta respecto a un tema que no tiene que ver con los desastres, en realidad más institucional. Usted tiene un alto cargo dentro de las Naciones Unidas. Nuestra expresidenta Michelle Bachelet también logró llegar a un alto cargo. ¿Cómo ve ese posicionamiento de las mujeres a nivel institucional e internacional en estos altos puestos políticos? Bueno, hemos hecho algunos pasos adelante, pero vamos a hacer mucho más, porque es muy importante. Es importante que en el sistema de Naciones Unidas se ve ese modelo, estas mujeres como Madame Bachelet. Se ve como un ejemplo, claro. Como ejemplo, pero también en las naciones, en las instituciones nacionales, regionales, también es muy importante, y sobre todo al nivel local. Lo que yo he encontrado es que hay muchos alcaldes
mujeres alcaldes que tienen una posición muy importante en sus comunidades. Tanto en cada nivel hay que haber mujeres y hay que haber mucho más mujeres que hoy. Vamos a ver si esos cambios efectivamente se van concretando, este liderazgo femenino que toma fuerza a nivel mundial. Muchas gracias por su visita a CNN Chile, señora Balso. Sí, gracias. Y después de esta entrevista los invito a que hagamos una breve pausa, pero volvemos de inmediato para seguir revisando otras informaciones. Espérenos.